vez más me da en esta mañana. Es un gozo, es un privilegio. No le niego que cada vez que Dios me permite hacer esto hay nervios, hasta el hambre se me va, pero sé que Dios una vez más se va a glorificar a través de mí en esta mañana. Gracias, muchachos. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan por nuestra página web. Espero que estén allí expectantes y alerta al consejo que Dios nos va a dar en esta mañana. Creo que le voy a transmitir algo de parte de Dios, porque realmente yo soy, en mis fuerzas, estoy imposibilitado de plasmar lo que Dios quiere darnos en esta mañana. Pero Él, por su amor y por su gracia, me permite ser un instrumento en sus manos. Y oro para que una vez más el Espíritu Santo me pueda asistir. Saludos de nuestros pastores y, como te lo he dicho reiteradamente, mantén expectativas. Espero que hayas venido expectante y alerta a lo que Dios te va a dar en esta mañana. Y voy a seguir en la línea pues que ha determinado Dios a través de nuestro pastor. Si no escuchaste el mensaje, espero que lo hayas escuchado o que te des la oportunidad de escucharlo, porque recuerda que estamos iniciando nuevo año, hay una visión muy clara que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores y es muy importante que tú y yo podamos seguir cada consejo. Nuestro pastor enseñó enlazando el tema central, anclado al propósito de Dios, pero con unas características claves, 3 elementos que realmente lo que trataba era que ellos tenían un objetivo incorruptible y qué terminaba generando esto. Y en esta mañana, pues no puedo pasar por alto, nuestro lema es valientes y quiero compartirte un mensaje que tiene por título llenos de su poder para ser valientes. Escúchalo. Llenos de su poder para ser valiente, pero antes quiero pedirte que inclines tu rostro. Vamos a ponernos de acuerdo para que sea el Espíritu Santo hablando en esta mañana y que tú y yo podamos trascender a hacer la palabra. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí con nosotros, tú eres quien en esta mañana nos va a llenar, va a saciar todo nuestro ser interior, vas a hablar a nuestra vida. Oro para que toda aquella persona que vaya a escuchar este mensaje, si es por primera vez, sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo. Y los que estamos aquí en esta mañana, Señor, que seamos un buen terreno, que tengamos un corazón enseñable, receptible a tu voz. El mensajero cambia, pero agradezco a Dios que en este lugar siempre se enseñará una palabra pura, no corrompida, Padre Celestial. Y te pido una vez más que tu Espíritu Santo me ayude en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que por favor vayas a Lucas capítulo 4, verso 1, te lo voy a compartir en la TLA, traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Y antes de desarrollar el mensaje, quiero mostrarte un poco el contexto que estamos viendo aquí. Y lo que sucede es que el Señor Jesús ya ha sido bautizado, pero particularmente en este texto, Él durante 40 días y 40 noches ayuna, debilita su carne, pero es fortalecido en su ser interior. ¿Para qué? Para llevar a cabo el cumplimiento del plan perfecto que Dios había establecido para esta humanidad, para ti y para mí. Y es interesante porque las Escrituras narran, y ojalá puedas, y te animo que puedas leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posteriormente el libro de Hechos. ¿Por qué te doy este consejo? Y te lo doy porque Dios lo puso en mi corazón, porque esto hará que nos conectemos más fácilmente con lo que Dios nos va a dar este año. Bueno, y cuando tú lees los evangelios, ya sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan, dice que al Señor Jesús llevaban todos los enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, endemoniados, y eran ¿qué? Sanos. Eso era lo que hacía el Señor Jesús y esto comenzó. Él emprende su ministerio, pero me gusta la manera en que narra Lucas la vida del Señor Jesús, la vida y ministerio. Hay algo muy interesante y Dios me lo mostraba, y es que Lucas no pasa detalle por alto. Él es muy detallado a diferencia de Marcos y Mateo. Así que Lucas se preocupó por narrar de manera inteligente y ordenada cuánto sabía acerca de la persona del Señor Jesucristo, y no solo de eso, sino de su ministerio. Sin embargo, Lucas nunca pretendió escribir una simple biografía o historia. ¿Sabes? Lucas iba más allá.
Su intención no estuvo simplemente orientada y dar a conocer las características y la actividad, cómo se movió el Señor Jesús, ya fuera política o social o religiosamente. Realmente Lucas lo que hizo fue, él escribió desde la fe y para la fe. Y en ese orden de ideas voy a desarrollar el mensaje, pero antes de desarrollar el mensaje, recuerda que te dije, llenos de su poder, ¿para qué? Para ser valientes. Este es el año de ser valientes. Y cuando hablamos de valentía, se define como una cualidad de las personas que actúan con valor, esfuerzo, vigor, aliento, ánimo, osadía, fortaleza ante las circunstancias o los problemas de la vida. Y te pregunto, ¿cuántos valientes hay aquí en esta mañana? Muy bien. Y lo segundo es en cuanto a esa persona que debe asistirnos y es lleno de su poder. ¿Sabes por qué? Porque sin la asistencia del Espíritu Santo tú y yo estamos imposibilitados. Pero con la asistencia y la llenura del poder de Dios, pues vamos a estar habilitados y capacitados. Así que cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo en cuanto a nuestra fe cristiana, quiero decirte que Él es la tercera persona de la Trinidad. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo contiene la misma esencia de Dios Padre y Dios Hijo. También te digo que según el Nuevo Testamento lo podemos ver ampliamente, por eso el Señor Jesús dijo, no os dejaré solos, sino que enviaré ¿qué? Un consolador. Él es un ayudador. Así que el Espíritu Santo consuela a la humanidad, nos enseña, revela la persona de Jesús en la vida de todo creyente. Además de eso, Él es el maestro por excelencia. Y no solo eso, sino que Él es el único que puede conducirnos a toda verdad. El Espíritu Santo, Él es el único que puede empoderarnos, ya dándonos denuedo y valentía para llevar a cabo el plan de Dios. Sin la asistencia del Espíritu Santo, quiero decirte que aún tú y yo no estuviéramos aquí, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y lo primero que quiero compartirte de parte de Dios en esta mañana, y ojalá puedas tomar apuntes, sabes, es bueno tomar apunte. Y lo primero es llenarme de su poder, me hace valiente para afrontar la prueba. Escúchalo. Cuando tú y yo nos llenamos del poder de Dios, estamos siendo habilitados, capacitados con el poder sobrenaturalmente de Dios. ¿Para qué? Para afrontar la prueba. Lucas capítulo 4, a partir del verso 1 al 3, la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está el enemigo. Satanás creía que él estaba debilitado, pero resulta que mi Jesús lo que estaba era que fortalecido. Él había recargado su tanque. En estos días viajamos a la costa. Y así conozcamos nosotros el recorrido, siempre consultamos peajes, el combustible que se lleva el vehículo. ¿Por qué? Porque una sola tanqueada no nos lleva al lugar donde vamos. Así que lo que hizo el Señor Jesús fue que se llenó de poder para poder afrontar la tentación. El Señor Jesús entendía y reconocía quién era ese poder que podía llevarlo a cabo. Así que el Señor Jesús, iglesia, pudo afrontar la tentación y engaño de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Él mantenía una vida de relación, de comunión, de intimidad con el Padre, con la palabra y con el Espíritu Santo. Él no dependía de sí solo. Fue el Espíritu Santo cuando llegó la tentación quien lo habilitó y lo capacitó para mantenerse firme en la confesión de su verdad, en esa identidad de lo que era. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el enemigo: si en verdad, ¿qué? ¿Cierto? Si en verdad. Pero ¿qué pasa? Resulta que el Señor Jesús responde de una manera correcta, y ese es el primer consejo que Dios quiere darnos en esta mañana. Si tú y yo verdaderamente nos llenamos de su poder, independientemente de la prueba o la tentación que llega a tu vida, quiero decirte que vas a salir ¿qué? Vas a salir en victoria. Así que el Señor Jesús tenía total claridad y conocimiento del plan que el Padre había establecido para él, pero también tenía convicción en su corazón que sería el Espíritu Santo quien le daría ese poder. ¿Para qué? Para que él saliese victorioso. Pero mira lo siguiente: Jesús respondió ante la tentación lleno del poder de Dios, pero ¿con qué?
con la palabra, porque son dos elementos claves, la palabra y el poder de Dios. Ante la tentación del Señor Jesús, ante la tentación, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo contesta él? Por eso les traje la traducción lenguaje actual, porque esta nos hace ver más ampliamente, nos permite comprender más ampliamente el consejo. Y dice el 4, no solo de pan vive la gente. Mira esto. No solo de pan vive la gente. Si tú hablas en estos días, las personas están preocupadas porque el mercado está carísimo, que ya no se puede comer carne. Pero no solo de pan vive la gente. Esto es totalmente diferente. Pero resulta que el enemigo no se quedó allí. Nuevamente le hizo otra tentación para hacerlo dudar, para hacerlo caer. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. ¿Es verdad? Claro, si recuerdan que cuando entró el pecado en el libro de Génesis está diciendo lo que es realidad. Mira esto, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Pero mira el Señor Jesús lleno del poder de Dios. Jesús le respondió, la Biblia dice, traducción lenguaje actual, adoren a Dios y obedézcanos solo a Él. Pero ahí está el diablo, nuevamente volvió a intentarlo acerca de él. ¿Y qué te quiero decir? Que tú debes mantenerte firme en la confesión de la verdad, en quién has creído. ¿Sabes por qué? Porque Satanás intentará una y otra vez y siempre con la misma mentira, porque fue lo mismo que hizo con Eva, ¿lo recuerdan? Fue realmente lo mismo, simplemente que le habló de otra forma. Y en la tercera tentación dice, porque no se quedó allí, sino que finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén hasta la parte más alta del templo y allí le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues la Biblia dice, mire el diablo hablando la Biblia, mira lo que dice, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, ellos te sostendrán para que no lastimes los pies contra ninguna piedra. Esto es tremendo, ¿sabes? Pero Jesús le contestó, la Biblia también dice, pero está hablando con qué, con poder, con el poder de Dios. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Y sabes, eso es lo que va a hacer el enemigo una y otra vez con tu vida, hacerte caer, hacerte dudar, hacerte tambalear, hacerte que te detengas. Eso es lo que busca Satanás con la tentación, hacerte desviar del plan de Dios. Pero ¿qué quiero decirte? Bueno, que Dios este año, iglesia, nos llama a ser valientes y necesitamos ser valientes y mantenernos en la confesión de nuestra verdad. Como hijos de Dios, tú y yo este año, para poder llevar a cabo la gran comisión, necesitamos mantenernos y llenarnos continuamente del poder de Dios, porque el poder de Dios es el único que nos va a habilitar para salir victoriosos una y otra vez. Mira, Lucas 4, capítulo 13, ya después de 3 ocasiones, pero no se quedó allí. Y dice, el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó por algún tiempo. Por eso el apóstol Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, una y otra vez. Así que solo siendo llenos del poder de Dios podremos afrontar toda tentación y engaño de Satanás para nuestra vida. Primera de Pedro 5:8, la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Satanás llegue a tocar a la puerta de tu casa, quien debe abrir la puerta de tu casa es Jesús, pero tú debes contestar lleno del poder de Dios y con la palabra. Y voy a ilustrarte este primer aspecto. Recuerda, llenos de su poder para ser valientes y poder afrontar la tentación. Y en el libro de Génesis capítulo 4, a partir del verso 6, hay una historia bien interesante, porque acabamos de ver a través del Señor Jesús cómo Él respondió de la manera correcta. Pero resulta que aquí la Biblia narra la historia de un hombre que tuvo en poco el consejo de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer con su hermano, lo aconseja, le llama la atención y simplemente Caín termina sucumbiendo ante la tentación. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, la palabra de Dios para todos dice, el Señor preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste?
Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, le está diciendo Dios. Lo que estamos viendo aquí, recuerden que ellos habían hecho ¿qué? Esa ofrenda. Y dice que su hermano realmente, Abel, llevó de lo mejor, lo más fresco, lo hermoso. Pero Caín dice que pasados los días, la Reina Valera. Pero quiero apuntarle a estas las palabras que le está diciendo Dios a Caín. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos llenamos del poder de Dios, estamos habilitados y capacitados para vencer la tentación. Caín pudo salir victorioso, pero en lugar de eso se dejó dominar. Y ese no es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque hay hijos que simplemente se dejan dominar por la tentación, por el engaño del enemigo. Esto me lleva a lo segundo. Llenarme de su poder me hace valiente para servir a Cristo. ¿Sabes? Yo soy un convencido que todo aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Cristo, se llena de su poder y se alimenta de la palabra de Dios, le va a servir a Cristo de una u otra manera. No sé si tú lo crees, pero espero que atesores esto en tu corazón, porque cuando tú y yo miramos la vida y ministerio del Señor Jesús, cuando tú y yo miramos la vida, tanto en el Antiguo Testamento, todos esos hombres, mujeres que Dios levantó para servirle, para libertar a su pueblo, y cuando vas al Nuevo Testamento, todos aquellos que tuvieron un encuentro personal con Cristo y fueron llenos de su poder, estuvieron dispuestos a dar su vida por Él para servirle. Lucas capítulo 4, verso 17 y 19, te lo voy a compartir en la Reina Valera 1960. Recuerda lo segundo. Llenarme de su poder me hace valiente para servir a Cristo. Y dice, y se le dio el libro de profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira esto es tremenda verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí. El apóstol Juan dice que la unción del Santo está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recuerda lo segundo, llenos de su poder, ¿para qué? Para servir a Cristo. Así que lo que hace el Señor Jesús, porque es el Señor, Él está delante y dice, esto está escrito en el libro de Isaías, y Él cierra y se quedan asombrados mirándolos. El Señor Jesús declara una verdad, la llenura del poder de Dios en Él. Pero ¿para qué era ese poder? Lo acabamos de leer. ¿Cuál era el objetivo de ese poder? ¿Sabes? Servirle a la humanidad, llevar a cabo el cumplimiento del plan que Dios había establecido para el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de ese poder Él iba a traer libertad, sanidad, quitar toda ceguera espiritual, muerte espiritual, pero allí hubieron muchos y aún hay muchos que no han reconocido esa verdad. Jesús, el único camino al Padre y fuente de vida eterna. Si miramos más a fondo, realmente lo que nos relata aquí el apóstol Lucas acerca del Señor Jesús, Él nos narra cómo se llenaba del poder de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Les decía que es bueno que podamos nuevamente leer y estudiar los evangelios, porque dice que Él terminaba de predicar, enseñar, sanar, iba a la presencia de Dios, y muy de mañana, muy temprano, que iba a la presencia de Dios, o sea, se mantenía lleno del poder de Dios. ¿Para qué? Para después de Él tener intimidad, de llenarse de ese poder, Él salía por las regiones con sus discípulos a enseñar, a predicar y a sanar, y suplía la necesidad de todo el que creía en Él. ¿Sabes? El Señor Jesús trabajaba 24/7, los 365 días de esos 3 años que estuvo allí en su EPS, enseñando, predicando y sanando. En la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús vemos una vida de servicio, de entrega por los demás. Él se movía a compasión, así lo narra cuando tú lees los evangelios, dice que Él sintió compasión, o sea, Él se movía a compasión, Él veía la necesidad y era imposible, o sea, que no le diese algo. Y muchas veces tú y yo estamos ahí, en estos días que estábamos de vacaciones, recién llegamos, mi esposa me dijo, fulano de tal se arrepintió y aceptó a Cristo.
Y yo la quedé mirando así, no le dije nada. El siguiente día me dijo, amor, háblale del Señor fulano de tal. Y pensé, la mujer que me diste. Tercer día, amor, fulano de tal, háblale de Dios. ¿Y qué hice? Yo pensaba que estaba de vacaciones, pero el Espíritu Santo me dijo, no te puedes desconectar de mí. Tuve que sentarme, pero al inicio, mientras que me senté con esta persona, estaba pensando que ya era hora de almuerzo y el bocachico se iba a enfriar. Pero cuando tú y yo nos conectamos realmente con la fuente de Dios, tuve que sentarme. ¿Para qué? Porque Dios tenía algo que darle a este hombre a través de mí. Así que es imposible de dejar servirle a Dios, ¿sabes? Eso es lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, una vida de servicio y entrega absoluta. Tal fue su entrega que dio su vida por la humanidad para dar salvación y vida eterna a todos aquellos que creían en Él. Jesús puso al servicio de la humanidad todo su ser, dones, talentos, habilidades, riqueza, y a través de ese poder nos trajo de la libertad, nos dio salvación y propósito. Y no solo eso, sino que nos dio una vida junto con Él. ¿Esto no te parece hermoso? Si ves por qué el servicio está implícito en tu vida y en mi vida, Mateo capítulo 20, verso 28, la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida por rescate de muchos. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos estar hoy sentaditos en esta mañana, recibiendo aquí de parte de Dios, porque Él en medio de su amor, de su bondad y de su gracia, hizo la primera y más valiosa inversión, su vida por ti y por mí sin merecerlo. Así que el ser llenos del poder del Espíritu Santo me hace aceptar, esto es muy importante, la responsabilidad de su servicio. Me lleva a preguntarme la motivación que hay en mi corazón, por qué le estoy sirviendo. Me lleva a tener certeza de que Dios me ha puesto con un propósito. Ten esto en cuenta, nuestro pastor la semana anterior enfatizó más en esto. Dios te ha puesto con un propósito, ¿sabes? Dios te ha puesto con un propósito. Tú y yo no somos coincidencia o casualidad. Y no solo eso, sino que a través de ese propósito, Él mira dando la madurez y a ser sensible para poder ver la necesidad y servirles a aquellos. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí ven? Así que a medida de que tú y yo entregamos nuestra vida entera y completamente en el servicio, vamos a crecer. Voy a mostrártelo a través de lo que es Pablo. En el libro de Hechos capítulo 9, verso 19 es interesante porque es la conversión de Saulo de Tarso hasta ese momento. Él va con cartas a perseguir a la iglesia y resulta que él tiene un encuentro personal con mi Jesús. Independientemente de la manera en la cual tú y yo nacimos de nuevo, tuvimos ese encuentro personal, como lo tuvo Jesús, el apóstol Pablo con Jesús, es interesante porque él va a caballo hacia Damasco, se le aparece el Señor Jesús, pero voy a enfatizar particularmente, más adelante te voy a hablar un poco más ampliamente, y el verso 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Recuerda que estamos hablando de llenos de su poder, ¿para qué? Llenos de su poder para ser valientes y servir a Cristo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, mira lo que pasa aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo descubrió el propósito, servir. Dice que Ananías oró por él y fue bautizado y ¿qué? Lleno. Así que llenarme del poder de Dios me hace valiente para servir confiado a Cristo en lo que Él me ha dado. Te digo lo siguiente, Dios en ti ha depositado todo lo que requieres para servirle. Pero nunca esperes estar preparado, ¿sabes? Si esperas estar preparado, vas a perder mucho tiempo. La preparación se da en el transcurso. No esperes estar preparado porque ya Cristo te ha equipado, pero a medida que lo haces vas fortaleciendo, vas creciendo y vas madurando. Y te ilustro este segundo aspecto porque es muy importante. Te acabo de hablar de lo primero, afrontar la tentación. Lo segundo, poderle servir. Y una mujer que estaba allí postrada en cama, con fiebre, estaba allí tullida, con fiebre. Hay una acción interesante porque el Señor Jesús, lleno del poder de Dios, Él está predicando y le hablan de ella. Y en el libro de Lucas capítulo 4, si te has dado cuenta, he venido desarrollando el mensaje aquí en Lucas.
38, 39 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Algunos se quejan de la suegra, pero comienza a orar por la suegra, comienza a imponer sus manos para que la suegra le pueda servir, amar y cuidar. Mira lo que pasa aquí. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, le servía. Y lo que quiero decirte con esto es que tú y yo fuimos salvos, sanos para servir a Cristo, para que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No puedes quedarte allí con eso, ¿sabes? No te puedes quedar allí, porque serías como ese hombre que enterró ese talento, ese tesoro. No, eso no es correcto. Por eso te lo repito nuevamente, en tu vida y en mi vida está la naturaleza de Cristo. Y si en ti verdaderamente está la naturaleza de Cristo, pregúntale a Dios para que eres bueno. Mi papá nos enseñó muchas cosas y meditaba en esto y lo trajo Dios a mi mente. Mi papá nos decía: cuando usted vaya a un trabajo, no diga no sé hacerlo. Cuando lo inviten a una casa, diga para qué soy bueno. ¡Ey! Pregúntale a Dios para qué eres bueno. ¿Sabes? Porque ya Dios te equipó a ti para servirle. Yo sé que todos no vamos a ser pastores, profetas, evangelistas, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo lo describe como el cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación, para la extensión del reino de los cielos. Y quiero decirte que tú eres útil en este lugar. Esto me lleva a lo tercero, ¿sabes? Llenarme de su poder me hace valiente para cumplir su propósito. Llenarme de su poder me hace valiente para cumplir su propósito. Lucas capítulo 4, versos 17 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Año de valientes para que podamos cumplir la gran comisión. Ya tú has sido ungido, la unción del Santo está sobre ti. Este texto nos señala el propósito de Jesús para su vida, y no solo para su vida, ¿sabes? El propósito de Jesús terminaría y sigue impactando y va a seguir impactando el mundo entero. Es la razón por la cual Cristo dio su vida por rescate de muchos. Te estoy hablando de lo tercero, propósito. Propósito es la razón por la cual Dios nos creó. Propósito es la razón por la cual Dios nos trajo a este mundo. Propósito es la razón por la cual hemos sido salvos. Propósito es la razón por la cual tú y yo estamos en esta mañana recibiendo su alimento espiritual para ser plenamente maduros, permitiendo que su poder labre el carácter de Cristo en mí. Eso es propósito. Tú y yo no estamos aquí al azar. Pero para que tú y yo podamos conocer ese propósito, necesitamos llenarnos, creer, confiar, mantenernos, ser fieles y leales. Llenarme continuamente del poder de Dios me permitirá conocer y caminar seguro en su plan para nuestras vidas. Este es el ejemplo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesús. Él vino a este mundo con un propósito establecido por Dios Padre y fue la persona del Espíritu Santo quien le reveló ese plan y lo habilitó para cumplirlo. Jesús se mantuvo lleno del poder de Dios o lleno del poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito determinado por Dios. ¿Sabes? Él hizo caso. Aún antes dice que sudó gotas como de sangre. Pero él decidió que ser valiente, llenarse y confiar en ese poder para cumplir el propósito. Lucas capítulo 4 versos 14 y 15, la PDT dice: Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Toda la gente de esa región hablaba muy bien de él. Jesús comenzó a enseñar en sus sinagogas y todos lo honraban, todos lo admiraban. Es hermoso, ¿no? Jesús cumpliendo el propósito. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con nuestra vida? ¿Qué está sucediendo con nuestra familia? ¿Qué está sucediendo con el propósito? Lucas 8:1 dice, la PDT: después de esto Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente
la buena noticia del reino de Dios. El Señor Jesús no perdía tiempo. Ustedes por algún instante se han preguntado qué haría el Señor Jesús en este momento con todas las formas y medios que hay para predicar. Y Él trabajaba continuamente en su EPS, ¿sabes? Los hospitales estuvieran en quiebra. Si tú y yo realmente, cada uno de nosotros, hiciésemos lo que nos corresponde para cumplir ese propósito, podemos ver una historia diferente, ¿sabes? Podemos ver una historia diferente. Iglesia, Dios Padre, junto con su plan de salvación y de redención para nuestras vidas, ha determinado un propósito para cada uno de nosotros. Para cada uno de sus hijos, Dios ha determinado un propósito. Pero somos tú y yo quienes decidimos rendirnos delante de Él y aceptar que Él nos guíe para podernos encaminar en ese propósito. Pero si tú quieres cumplir el propósito, necesitas llenarte del poder de Dios y ser valiente. Pero no solo eso, si deseas cumplir el plan de Dios, debes tener un corazón de siervo y actitud de hijo. Escúchalo. Corazón de siervo y actitud de hijo. ¿Quieres ser grande? ¿A cuántas personas le sirves? Esto fue lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 9, del verso al 6, ya te hablé un poco. Pablo va con cartas por estas personas que supuestamente tenían autoridad, pero Pablo lo que vivía era una religión. Saulo, respirando aún amenazas de muerte, Hechos capítulo 9, a partir del verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, mira esto, hombres o mujeres de este camino, está refiriéndose a esos primeros discípulos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, miren esto, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y mira el Señor Jesús. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo llevaba un plan y cogió mi Jesús y le quitó ese plan que tenía y a partir de ahí lo encamina. Dice que sus ojos son llenos como escamas, pero posteriormente él le dice: ve, entra porque algo tienes que hacer. Le da unas indicaciones y no solo eso, porque lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo también le habla a Ananías y el Espíritu Santo le da las indicaciones que vaya, ore por Pablo y en este caso Ananías se imaginaba que Dios no lo sabía. Señor, tú no conoces que este persigue en este caso a tus seguidores, pero mira lo que pasa más adelante. Te estoy hablando de propósito. Esto es interesante. Pablo realizó dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que hagas? ¿Sabes? Para que tú y yo podamos cumplir el propósito, necesitas saber quién es Jesús, llenarte de Él, conocerlo, conocer sus atributos, quién es y qué eres tú para Él. Y lo segundo, ¿qué quieres que haga? Hechos capítulo 9 del 17 al 20 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, ya le dice hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, sea lleno del poder de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Pero mira lo que pasa a continuación. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Tampoco perdió el tiempo. Sí, pasaron 17 años, pero él hizo caso. Así que solo siendo llenos del poder de Dios obtendré una vida de comunión, de relación, de intimidad con el Padre.
Solo siendo lleno del poder de Dios, quiero decirte que podrás ser valiente, podrás conocer y tener una visión clara del plan que el Padre ha establecido para ti. Solo siendo lleno del poder de Dios, tú y yo podremos afrontar toda circunstancia, reto o prueba que llega a nuestra vida. Solo siendo llenos del poder de Dios, podré vivir con una actitud de acuerdo al propósito que Dios ha establecido para mi vida. Y voy a finalizar en esta mañana ilustrándote este mensaje con la vida de un hombre que realmente estaba condenado a vivir, podríamos decirla así, miseriamente, y el estado por la condición, porque era poseído realmente. Lo que había sucedido en este hombre es que él estaba poseído. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un endemoniado, pero estas personas por lo general tienen una fuerza exagerada. Su condición física es descuidada, barbados, su dentadura, su cuerpo, su vestimenta, realmente lo que termina expresando. Pero resulta que este endemoniado tiene un encuentro personal con mi Jesús, ¿sabes? Y desde el momento en que este hombre tiene un encuentro personal con Jesús, recibe de su poder, su vida es totalmente transformada y cambiada. Lucas capítulo 8, a partir del verso 16, Nueva Traducción Viviente, dice: luego llegaron a la región de los Gesarenos, al otro lado de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar. Escuchen esto: desnudo y ¿qué? Y sin hogar. Y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. ¿A algunos les gustan los cementerios? No, ¿cierto? No son lugares que realmente llamen la atención. En cuanto vio a Jesús, mira esto, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Y mira cuando tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, por eso les hablaba que estas personas tienden a tener una fuerza exagerada. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia. Pero mire porque aquí está el corazón del mensaje. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de ¿quién? De Jesús. Y todos vieron, miren esto, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en sus sanos juicios. Tremendo, man. Esto es tremendo. O sea, yo no sé si usted logra comprender esto. Por eso le describí la condición física de este hombre. Sabes, tal vez tú y yo no estábamos endemoniados, pero tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esta mañana estamos bien vestiditos, peinaditos, perfumados, aquí a los pies de mi Jesús recibiendo. Imagínate esto un instante, este hombre que era un endemoniado, ahora está totalmente cabal en su sano juicio, a los pies de mi Jesús. Pero mira la escena, no te desconectes. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre se fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Gloria a Dios. Ahí está.
Si lo tomaste, lleno para qué, este hombre tuvo que ser impactado por el poder del Espíritu Santo a través de Jesús, porque ese mismo poder lo capacitaría para afrontar los señalamientos cuando iba a predicar. Le sirvió, él quería irse con Jesús, pero mi Jesús no solo quería darle salvación, vida eterna, parte de la familia para que cumpliese el propósito. Cuando tú estudias a fondo, este hombre le predicó a más de 5,000. Cumplió el propósito. ¿Y qué era para el mundo? Un simplemente endemoniado, porque nadie había podido darle. Pero cuando tuvo un encuentro con mi Jesús, su vida fue cambiada y transformada. Este hombre fue impactado por Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Fue libre, sano, salvo, pasó a ser hijo de Dios, lleno de su poder para afrontar las críticas de incrédulos e ir a servir predicando el evangelio. Este hombre cumplió el propósito. ¿Tú qué vas a hacer en esta mañana? No te puedes quedar quieto. Dile: Señor, en esta mañana estoy aquí, lléname de ti.